buenos días, estimados alumnos. Soy la doctora Jenny Taquire Saldaña. En esta oportunidad voy a dictarles la clase del curso de Derecho Procesal Penal 3, correspondiente a la segunda semana. Estoy reemplazando por esta clase a su profesor, al doctor Víctor Raúl Vivar Díaz, que por motivos de fuerza mayor no ha estado presente en esta clase. Vamos a iniciar la clase. El proceso inmediato. El proceso inmediato es un proceso especial que amerita el abreviamiento del proceso a no desarrollarse las fases de investigación preparatoria e intermedia, siendo el fiscal quien solicita el trámite del mismo en caso se configure un hecho de flagrancia delictiva, la confesión del imputado o la evidencia de la comisión del delito. El proceso inmediato, pues, es un proceso penal especial, ¿no?, que tiene como principal característica la celeridad. Ello lo consigue a través, pues, de la eliminación o reducción de la etapa de investigación preparatoria y la concentración en la audiencia única del juicio de las etapas intermedia y del juzgamiento. Con este proceso inmediato, ¿no?, que es un proceso especial, lo que se busca, pues, darle celeridad a un proceso y no estar alargando cuando ya se encuentra un hecho delictivo en flagrancia o cuando hay una confesión sincera del imputado, ¿no? En este caso, se procede con el proceso inmediato. Significa que va a haber, pues, una sentencia al hecho ilícito. ¿Cuál es la finalidad del proceso inmediato, no? Simplificación y celeridad del proceso en aquellos casos en que el fiscal no requiera de mayor investigación. Estamos diciendo, ¿cuál es la finalidad del proceso inmediato? Número 1, la simplificación y celeridad del proceso en aquellos casos en que el fiscal no requiera de mayor investigación, ¿no? Ya cuando han encontrado en hecho evidente, en flagrancia, la comisión de un ilícito penal. Segundo, evitar que la investigación preparatoria se convierta en un procedimiento rutinario e innecesario cuando las condiciones del caso están dadas para formular acusación. Son dos procesos dos formas, dos finalidades que proceden con el proceso inmediato, ¿no? Una de las características importantes de este proceso inmediato es, pues, que no se desarrolla las fases de investigación preparatoria e intermedia, ¿no?, siendo el fiscal quien lo solicita en caso de flagrancia del delito, confesión sincera por parte del agente o la evidencia de comisión del delito dentro de las diligencias preliminares. Por lo general estamos dándonos cuenta, pues, de que este proceso especial, un proceso especial inmediato, en la cual se va, pues, a formular la acusación por el fiscal, porque
la comisión del acto ilícito es evidente, ¿no? Han encontrado en flagrancia o debido a la confesión sincera del imputado, ¿no? Se procede a la formulación de la acusación. Los fundamentos del proceso inmediato son las razones de política criminal, simplificar la respuesta estatal, abreviación de los plazos, celeridad y racionalidad. Obviamente tiene que haber una simplificación de la respuesta estatal. ¿Por qué? Porque se está simplificando un proceso de investigación que muchas veces puede ser largo, tedioso, ¿no? Cuando ya los hechos están corroborados, hay una confesión sincera de parte del imputado, ya no se requiere pues de mayores procedimientos para poder emitir un pronunciamiento al respecto. Luego es abreviado de los plazos, obviamente, ya los plazos no se va a cumplir como lo estaban establecido o como en un proceso normal, donde se va a llevar pues a cabo la etapa de las etapas que siguen, pues, ¿no? Que son que van a llevarse las audiencias, van a oralizarse, va a haber un juzgamiento, luego la sentencia, todo eso se va a suprimir. ¿Por qué? Porque ya hay, ya el acto ilícito está comprobado, corroborado, incluso hay una admisión por parte del imputado, ¿no? Se admite haber cometido ese acto ilícito penal. Celeridad y racionalidad, claro, hay más, se hace más rápido, ¿no? Y si hay una racionalidad respecto al aparato estatal, a las personas que van a intervenir, ya no se está haciendo costo y gastos innecesarios, donde pues los administradores de justicia pueden emplear ese tiempo en realizar las investigaciones y los procedimientos en delitos más complejos. Decimos, pues, ¿no?, que los supuestos de aplicación. El fiscal debe solicitar la incoacción del proceso inmediato bajo responsabilidad cuando se presente alguno de los siguientes supuestos. El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito en cualquiera de los supuestos del artículo 259. Significa pues que, como se dice, ¿no?, se han encontrado al imputado con las manos en la masa. Ejemplo, ingresó a un, ¿no?, dos personas con armas de fuego y encuentran robándose o retirando, sacando las cosas de este local. Entonces, es en flagrante delito. El imputado ha confesado la comisión del delito en los términos del artículo 160, también, ¿no?, cuando el imputado comete el acto ilícito, pero termina confesando que realmente ha cometido, ¿no?, a ese acto delictivo. Ahí también se aplica este proceso inmediato. Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Obviamente lo que tiene que verse, pues, ¿no?, que haya coherencia, ¿no?, en los hechos
relatados con lo encontrado, ¿no? Tiene que haber lógica en lo que se está, lo que han encontrado con lo que dice el imputado, ¿no? Estas son definitivamente las diligencias preliminares, ¿no? Previo al interrogatorio. El fiscal, durante las diligencias preliminares o culminadas las mismas, determinará si la intervención se realizó bajo flagrancia delictiva, ¿no? Lo que decíamos, pues, ¿no? Lo encontró con las manos en la masa, ¿no? O identificando el presupuesto. Si no fuera así, dispondrá motivadamente la libertad del detenido y la continuación de la investigación conforme corresponda, o de ser el caso, incoará proceso inmediato por los otros presupuestos. El fiscal puede instar criterios de oportunidad y si no se llega a acuerdo, continuará con el trámite del proceso inmediato determinada la flagrancia, ¿no? Supuesto específico. El fiscal requerirá audiencia de incoacción de proceso inmediato. Definitivamente, pues, cuando ya hay un acto delictivo que se ha encontrado digamos, con las manos en la masa, ¿no? Que es en flagrancia, es evidente, pues, ¿no? El hecho cometido. Entonces, en esas circunstancias, ya no hay mucho que investigar, ¿no? ¿Por qué? Porque se está encontrando a las personas cometiendo un acto ilícito penal. Y esto obviamente es de estricto aplicación de un proceso inmediato. Así también cuando hay una confesión sincera, pero en ese aspecto, en ese sentido, se tiene que ver pues que el imputado que está confesando haber cometido el ilícito penal tiene que relatar pues los hechos tal cual han sucedido y estos tienen que ser corroborados con el lugar, el espacio, el tiempo, la hora, ¿no? Ubicación de tiempo, espacio, hora, para corroborar que efectivamente es esta persona quien ha cometido el acto ilícito penal. Y eso tiene que ser en la primera oportunidad, ¿no? No primero digo una cosa, luego me arrepiento y digo otro, no. Que todo tiene que ser continuado, tiene que ser claro y tiene que haber lógica entre su relato y los hechos encontrados, los actos ilícitos encontrados. Bueno, sigamos, ¿no? Con los supuestos de aplicación. También si durante la investigación preliminar o dentro de los 30 días de formalizar la investigación preparatoria, el imputado se acoge a la confesión sincera, el fiscal deberá verificar el cumplimiento de los siguientes presupuestos.
Si la confesión se encuentra corroborada con otro u otros elementos de convicción, si ha sido prestada libremente y en estado normal de facultades psíquicas, si ha sido prestada en presencia de su abogado, si ha sido prestada sincera y espontáneamente, si no se cumple alguno de estos presupuestos, el fiscal dispondrá el trámite que corresponda o incoará el proceso inmediato por otros supuestos. Definitivamente, pues no, para una confesión sincera, después del hecho delictivo, cuando dice otras cosas, tiene que haber, pues, coherencia, lo que le decía, tiene que corroborarse que lo que dice el imputado, ¿no?, va a ser corroborado con hechos encontrados en la escena del crimen, ¿no? Entonces, si no se reuniera estos supuestos, definitivamente no podría tomarse como una confesión sincera. Vamos a ver lo que refiere el artículo 259, ¿no?, del Código Procesal Penal, ¿no?, referida pues a la detención policial, ya que aquí habla el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito en cualquiera de los supuestos del artículo 259. ¿Qué dice el artículo 259? La Policía Nacional del Perú detiene sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando, primer supuesto, el agente es descubierto en la realización del hecho punible, es decir, encuentran, como quien dice, las manos en la masa. Segundo supuesto, el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto, ¿no? O sea, no lo encontraron con las manos en la masa, pero hay evidencias que realmente ha cometido el acto ilícito. Tercer supuesto, el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivo o equipos en cuya tecnología se haya registrado su imagen y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. ¿Ves? Cuarto supuesto, el agente se ha encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con efecto o instrumentos procedentes de aquel o que hubiesen sido empleados para cometerlo, o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. Tenemos 4 supuestos, ¿no?, en esto de la flagrancia, ¿no? En el primer supuesto ya hemos dicho que el agente es descubierto en la realización del acto punible. Ejemplo, encontramos a 2 personas que ingresaron a un inmueble con armas de fuego y están sacando las cosas del inmueble. Ahí encontramos la flagrancia, ¿no?, con las manos en la masa. Segundo supuesto, el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. Significa que estos 2 mismos imputados ingresaron al inmueble, salieron del inmueble, ¿no? Y al estar saliendo con las cosas hacia el vehículo, es descubierto, ¿no?, en la calle, es descubierto ahí. El tercer supuesto, ¿no?, que el agente ha huido, ¿no?, y ha sido identificado. Había cámaras, ¿no? Había cámaras, en la cámara lo ha visto, se ha escapado, ¿no? Pero lo identifica y por los alrededores lo encuentra. Ahí tenemos un tercer supuesto, ¿no? O lo encuentra, ya sea por las cámaras, o ya sea porque un testigo lo ha visto, lo ha reconocido, o la propia víctima, ¿no? Pero todos estos hechos tienen que ser dentro de las 24 horas, no puede ser posterior a ello, ¿no?
Y el último supuesto, ¿no? Donde el agente es encontrado dentro de las 24 horas, ¿no? Horas después de haber cometido el acto ilícito. Un ejemplo, estas dos mismas personas que ingresaron al inmueble, sacaron las cosas, se lo llevaron, ¿no? Y deciden, pues, irse a venderlo, ¿no? Y en ese interín se encuentran, pues, ¿no? Con personas que lo han reconocido, le empiezan a seguir y en eso llegan al lugar donde tienen las cosas, ¿no? Obviamente, ese hecho es producido dentro de las 24 horas. Eso es flagrancia, ¿ya? Establecido, obviamente, en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Respecto al artículo 160, que el imputado ha confesado la comisión del delito, ¿no? Vamos a ver el artículo 160 para analizarlo también con ustedes y así de esa manera queda un poco más claro la explicación. La confesión, el artículo 160, valor de prueba de la confesión, o sea, el valor que le da a la confesión sincera, ¿no? La confesión, para ser tal, debe consistir en la admisión por el imputado de los cargos o imputación formulada en su contra. O sea, debe aceptar que esos actos delictivos que le están imputando lo ha cometido, ¿ya? Segundo, solo tendrá valor probatorio cuando, ¿no? Tiene que cumplirse estos supuestos. Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción. O sea, no solamente basta decir, sí, yo cometí el delito, yo robé, me llevé las cosas, no, sino que tiene que estar debidamente corroborado, ¿no? Con otros elementos que comprueben, pues, que sí él se lo ha llevado. Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas. Significa, pues, que la persona tiene que estar consciente de lo que está diciendo, de lo que está aceptando, admitiendo, como que es el autor de haber cometido un acto ilícito, ¿no? No puede ser coaccionado, obligado, no. Eso no puede, eso ya no es una confesión sincera. Tiene que ser voluntaria y libremente, en la cual él reconoce haber cometido el acto ilícito. Esta confesión, ¿no? Sea prestada, pues debe ser prestada ante el juez o ante el fiscal, en presencia de su abogado defensor, ¿no? El imputado tiene que presentarse con su abogado defensor para garantizar, obviamente, que no hubo coacción sobre esta persona y que voluntariamente está reconociendo haber cometido el acto ilícito. Y que los hechos que narren, pues, sea sincera y espontánea, ¿no? Estos elementos tienen que estar en esta confesión sincera para que sea admitida. ¿Y cuál es el efecto de la confesión sincera, que también está establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal? Refiere, pues, que el juez puede disminuir prudencialmente la pena hasta una tercera parte por debajo del mínimo legal. Si se cumplen los presupuestos, o sea, si se cumplen los presupuestos establecidos en una confesión sincera, donde donde el imputado se presenta de manera espontánea, libre, voluntaria, reconoce haber cometido el acto ilícito penal, se corrobora que lo que está diciendo, ¿no?,
coincide con los elementos que se encontró en la escena del crimen, ¿no? Y esto no es, pues, ni presionado, ni coaccionado, entonces se acepta. Ya, entonces, ¿qué hace? Pues, ¿cuál es, digamos, el estímulo que le va a dar el juez a esta persona que voluntariamente se está presentando para confesar el acto ilícito, ¿no?, cometido? Ya lo está diciendo el Código Procesal Penal, que dice, pues va a disminuir prudencialmente la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal. En nuestro código está establecido, pues, el delito de las penas, ¿no? Hay un mínimo y hay un máximo. El juez va a tener que valorar a través de todos los medios probatorios que se presenten para poder sancionar qué pena le va a imponer al imputado. En este caso, lo que está diciendo es que puede reducir la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal. Significa que va a coger el mínimo y de eso le va a reducir la pena, ¿no? Establecidos en el artículo 160, este beneficio es inaplicable en el supuesto de flagrancia, de irrelevancia de la admisión de los cargos en atención a los elementos probatorios incorporados en el proceso y cuando la gente tenga la condición de reincidente o habitual de conformidad con los artículos 46b y 46c del Código Penal. Significa, pues, que esta reducción de la pena no se le va a dar, pues, a todas las personas, ¿no? Tiene las condiciones en qué momento se les va a dar o cómo se les va a dar. Por ejemplo, a los que le encuentran en flagrancia, no le va a dar esa reducción de la pena, ¿no? Y a los que son reincidentes y habituales, tampoco le puede dar esta reducción de la pena. ¿Por qué? Porque ya son personas que están acostumbradas a realizar actos ilícitos, ¿no? Y no va a haber un premio sobre ello, ¿no? Este beneficio también es aplicable en los casos del delito previsto en el artículo 108b por cualquiera de los delitos comprendidos en el capítulo primero. Bueno, ya eso se va aplicando según cómo establece la normativa, ¿ya? Entonces ya lo tenemos un poco más claro lo que son este proceso inmediato especial. Sigamos. Bueno, dice, pues no, si durante la investigación preliminar o dentro de los 30 días de formalizada la investigación preparatoria, el fiscal ha advertido que cuenta con evidentes elementos de convicción que determinan la comisión del hecho delictivo, la responsabilidad del imputado en el mismo y que la acción penal no ha prescrito, deberá incoar proceso inmediato. No. Significa pues que a efectos de darle mayor celeridad para poder esclarecer estos hechos cuando ya tiene todos los elementos de convicción que realmente determinen la responsabilidad del imputado, el fiscal deberá pues proceder inmediatamente con esta formalización, ¿no? El imputado debe brindar su declaración durante la investigación preliminar o durante los 30 días de formalizada la investigación preparatoria. Antes de ello, el fiscal podrá instar un criterio de oportunidad o una terminación anticipada.
Bueno, pues como refiere aquí, ¿no? El fiscal podrá, a criterio, ¿no? Dar una oportunidad por una terminación anticipada. ¿Qué significa la terminación anticipada? El proceso especial de terminación anticipada es un acuerdo entre el procesado y la fiscalía, ¿no? Con acuerdo entre ambos y con una admisión de culpabilidad de alguno de los cargos que se formulan por el Ministerio Público, ¿no? Los cargos que el Ministerio Público imputa, pues, ¿no? En este caso, al procesado, ¿no? La terminación anticipada, pues es una institución procesal que tiene un valor bastante considerable por cuanto permite culminar y resolver los conflictos incluso antes de concluir con la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Eximiéndose de llevar a cabo las etapas posteriores que incluyen el juzgamiento. Bueno, ¿cuándo podemos solicitar la terminación anticipada? Esto se puede, una vez formalizada la investigación preparatoria, ¿no? Y antes de la acusación fiscal, el imputado o el fiscal pueden promover, ¿no? El inicio de un proceso de terminación anticipada. El fiscal también deberá solicitar la incoacción del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del Código Procesal Penal, ¿no? Obviamente que el delito, digamos, vamos al delito de omisión de la asistencia familiar, es pues un delito en flagrancia. Y es flagrante, ¿por qué, señores o estimados alumnos? Porque es inadmisible poder aceptar que una persona no cumpla con su deber de pasar pensión alimenticia a sus menores hijos. La pensión alimenticia, pues, es una obligación y esa pensión es vida, ¿no? No se puede admitir que estos menores que no tienen cómo mantenerse, autoalimentarse, ¿no? Los padres se olviden de ellos, ya sea, en este caso, ya sea el padre o ya sea la madre, ¿no? Quienes están ambos, los padres, ambos, padre y madre, tienen la obligación de asistirle a sus menores hijos con una pensión alimenticia. Y significa, pues, que cuando hay este hecho de hogares disfuncionales, ¿no? Los menores se quedan ya sea con el padre o ya sea con la madre. Entonces, el otro progenitor tiene la obligación de asistir con una pensión alimenticia a sus menores hijos. Entonces, aquella persona que que no debe esperar a que se le haga un proceso de alimentos, sino que debe de asistirle, ¿no? Voluntariamente con una pensión alimenticia a favor de su menor hijo, estas personas que no cumplen con esa obligación, pese a que se le ha hecho un proceso de alimentos, ya pues lo que viene es omisión a la asistencia familiar, y esa omisión a la asistencia familiar es flagrante porque pese a que hay una orden judicial, no cumple con pasar la pensión alimenticia. Entonces esto definitivamente debe ser pues sancionado, ¿no? Como bien lo establece aquí. Y en lo otro pues es obviamente respecto a la conducción
nosotros que manejamos debemos de tener clara, en primer lugar, debemos de saber cuáles son las normas de tránsito que debemos respetar. Ese es en primer lugar. Si nosotros no sabemos cuáles son las normas de tránsito que debemos respetar, no nos deben dar la licencia de conducir. Pero lamentablemente en nuestro país, la licencia de conducir es como si fuera volante, lo que no debe de ser. Es por eso que tenemos tantos accidentes de tránsito, personas inconscientes que están manejando y no conocen o no saben respetar el reglamento de tránsito, ¿no? Y esto obviamente, todo aquel que maneje el carro es un arma que puede atentar contra las personas. ¿Cuántos accidentes de tránsito han habido que han fallecido personas, ¿no? Dejando enlutadas a familias, dejando a niños huérfanos sin sus padres e incluso haber atropellado a casi toda una familia. Es más, venir en un accidente de tránsito, que estas autobuses que vienen de provincia han fallecido casi todos los pasajeros que han venido en un bus que venía de provincia hacia Lima. Simplemente porque el conductor no ha tomado conciencia, no respeta las normas de tránsito, la velocidad, las curvas, la velocidad máxima, mínima, como deben de ir. Entonces esto pues definitivamente es flagrancia, porque ¿a quién se le otorga la licencia de conducir? Se le otorga pues a aquella persona que conoce su reglamento de tránsito. ¿Por qué? Porque tiene que dar un examen y ese examen tiene que ser aprobado. No solamente es el examen teórico, también viene lo que es el examen físico, que lo hacen en el Turing. Y estas personas, cuando van a dar el examen físico, ¿no? Todo respeta, pero ya cuando está en la calle, ¿qué importa? Vamos a quien gane. Y es más, parece corrida de carros, ¿no? En nuestras pistas. Y esto definitivamente tiene que cambiar. ¿Y eso qué es? Es flagrancia. Eso es flagrancia. ¿Ya? Bueno, sigamos. Recibidas las copias certificadas remitidas por el juzgado que conoció el proceso de alimentos, el fiscal deberá calificar la documentación remitida y dispondrá la apertura de diligencias preliminares. Durante las diligencias preliminares puede celebrar un criterio de oportunidad. Si durante las diligencias determina que se encuentra ante la comisión del delito de omisión de asistencia alimentaria, debe incoar proceso inmediato. Lo que les decía, pues, estimados alumnos, ¿no? Primero, para que sea una omisión a la asistencia alimentaria, se tiene que haber hecho un proceso de alimentos. Y en ese proceso de alimentos tiene que haber una sentencia. ¿Y qué hace en este caso el demandado? El incumplimiento de esa sentencia. Pese a tener una sentencia en la cual el juez ordena que tiene que pasar una pensión alimenticia, no cumple con pasarlo. Obviamente hay una omisión a la asistencia alimentaria. Entonces, eso tiene que ser puesto a disposición del fiscal, ¿no? Por el juzgado que conoció o que se abocó a ese conocimiento para que realice las diligencias preliminares. Quiere decir que teniendo todo el expediente del proceso de alimentos, se evidencia claramente pues, que no ha cumplido con el pago o con pasarle la pensión alimenticia a su menor hijo. Entonces, en flagrancia, el fiscal deberá de actuar, ¿no? Con bastante celeridad, porque estamos hablando, pues, de omisión a la asistencia alimentaria y
tenemos pues un artículo 9º que está establecido en el Código del Niño y Adolescente, que es el interés superior del menor, ¿no? En el que dice pues que todos, pues, las autoridades, el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, todo tipo de las autoridades, incluso la sociedad, siempre debe velar por el interés superior del niño. Entonces está protegido. Los menores en nuestro país está protegido. Solo que tenemos que conocer la norma y hacer que se cumpla esa norma. Entonces, ya le está diciendo, señores autoridades, señores Poder Judicial, ustedes son los primeros que deben dar prevalencia, celeridad en este tipo de casos, ¿no? Si durante las diligencias determina que se encuentra ante la comisión del delito de omisión de asistencia alimentaria, debe incoar el proceso inmediato, ¿no? Supuestos de aplicación. Realizada la intervención policial y la comprobación del estado de ebriedad, el intervenido es conducido a la dependencia policial a fin de que se realicen las diligencias urgentes e inaplazables con participación del fiscal, el mismo que determinará la situación jurídica del intervenido. Cuando el fiscal determina que está frente a la comisión de un delito de conducción en estado de ebriedad, puede celebrar con el imputado un principio de oportunidad. Si no procede o el imputado no se acoge, el fiscal deberá incoar proceso inmediato. Ya, disculpen, estimados alumnos, hubo una llamada. Bueno, entonces se dice, pues, ¿no? Realizada la intervención policial y la comprobación del estado de ebriedad, el intervenido es conducido a la dependencia policial a fin de que se realicen las diligencias urgente e inaplazable con participación del fiscal, el mismo que determinará la situación jurídica del intervenido. Cuando el fiscal determina que está frente a la comisión de un delito de conducción en estado de ebriedad, puede celebrar con el imputado un principio de oportunidad. Si no procede o el imputado no se acoge, el fiscal deberá incoar proceso inmediato. ¿Qué es un principio de oportunidad? El principio de oportunidad, pues, es un método alternativo para poner fin de manera concisa a un conflicto, ¿no? Es la facultad de no adelantar un proceso penal o iniciar un enjuiciamiento contra una persona por algún delito cometido, de leve o mediana gravedad. No puede ser delito complejo, sino, como en este caso, por ejemplo, bueno, no estoy tan de acuerdo en decir que un accidente de tránsito pues es leve o mediana, ¿no? El accidente de tránsito tiene sus consecuencias, muchas veces con muerte, ¿no? ¿Ya?
Entonces, esta alternativa, pues, de negociación se realiza previo acuerdo entre el imputado, el agraviado, ¿no?, con la participación del fiscal, quien será, pues, la única autoridad competente para definir acuerdo de oportunidad entre las partes, ¿no? Por ejemplo, un accidente de tránsito con daños materiales, pueden llegar a un acuerdo entre el imputado, el agraviado. El imputado refiere o reconocer haber cometido un acto ilícito, ¿no? Digamos A chocó al otro carro, al carro de B, y el cual ha producido daños materiales. Entonces se comprometerá, primero reconocerá haber cometido el acto ilícito, posteriormente se comprometerá a reparar todo el daño ocasionado al vehículo, ¿no?, con la participación del fiscal. Y este acuerdo, pues, será elaborado a través de un acta del fiscal, en la cual los intervinientes se comprometen a cumplir con lo que se han comprometido en este acuerdo. Ya. El Ministerio Público declarará, pues, la pertinencia de la aplicación del principio de oportunidad, ¿no?, en casos concretos. Y dispondrá una citación y la realización de una audiencia única con el investigado, ¿no?, el agraviado y un tercero civil, si lo hubiera, ¿no? Durante la audiencia, el investigado deberá reconocer, aceptar el delito cometido y arrepentirse del mismo. De igual manera, deberá confirmar el pago de una reparación civil, ¿no? Cumplido este pago de la reparación por el delito cometido, el fiscal dispondrá la conclusión del proceso y se archivará la denuncia impuesta, evitando así el establecimiento de un proceso penal. Bueno, pues ese es lo que se llama el principio de oportunidad, ¿no? A efectos de aclarar un poco más lo que se haría en este supuesto, ¿no? ¿En qué casos no procede? Cuando por complejidad de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342 sean necesarios ulteriores actos de investigación, si se trata de una causa seguida contra varios imputados, solo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan, salvo ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación que resulte indispensable. ¿Qué significa? Significa, pues, que esta terminación anticipada se va a dar específicamente por un acto ilícito cometido, ¿no? Si en ahí hubieran 2 o 3 personas que han participado en este acto ilícito, va a ser concerniente al acto ilícito. Si estas personas tienen otros actos, otros delitos cometidos, pues eso no se va a tocar en esta terminación anticipada, ¿no? Y eso se llevará, seguirá su curso conforme a su naturaleza, ¿ya? Y salvo que fuera más complejo el acto ilícito, bueno, tendrá que seguir el curso normal de una investigación. Bueno, con esto hemos concluido la tercera semana del curso de Derecho Procesal Penal 3, ¿no? Caso del inmediato, ¿no? Que es un caso especial, ¿no? Bueno, estimados alumnos, esta clase va a ser subida al campo virtual
para la disposición de ustedes y va a entrar para la práctica de esta semana, el mismo que va a tener 5 preguntas, todas para marcar, que sería su primera práctica. Deseándoles siempre que tengan un buen inicio de semana, ¿no? Y muchas bendiciones y a cuidarse todos por esta pandemia. Conmigo será muy buenos días, hasta una próxima oportunidad.